América Latina, una nueva hora comienza. Momento de revisar cuáles son esos títulos más resaltantes en esta jornada. Hoy, en mitad de semana, estos son los títulos. Guerra Ucrania-Rusia. Trump habló con Putin y descartó una paz inmediata. Polémico anuncio de Petro. La oposición califica de golpe de Estado el decreto de la consulta popular. Evo Morales bloquea Bolivia. El exmandatario denuncia atentados contra sus seguidores y pide la renuncia de Arce. Guerra en Ucrania. Zelensky anunció un intercambio de 1.000 prisioneros con Rusia. Reiteramos para usted, América Latina, esta importante noticia. El Papa León XIV ha conversado de manera telefónica con el presidente de Rusia, Putin, y le ha pedido que haga un gesto por la paz en medio de estas negociaciones de la guerra entre Rusia y Ucrania. Si bien el presidente ruso aceptó esta llamada, conversó con el sumo pontífice León XIV, le dijo que en efecto desde el 2022 siempre hubo los planes de resolución diplomática, cosa que es bastante difícil de entender, tomando en cuenta que fue Rusia quien empezó con la invasión sobre territorio ucraniano. Pues el presidente de Rusia no perdió la oportunidad para hacer ciertas acusaciones sobre Ucrania con el Papa León XIV. Fíjese que el Papa le pidió un favor en gesto de la paz en medio de estas negociaciones, le pidió una solución al conflicto, le dijo que había importancia en el diálogo para la realización de los contactos positivos entre las partes y buscar soluciones duraderas. León XIV, el Papa, ha instado al presidente ruso Putin a hacer este gesto durante una llamada telefónica. El Kremlin destacó que Putin informó al Papa sobre los resultados obtenidos en la segunda ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev en Estambul. En esta interacción, Putin agradeció al sumo pontífice su disposición para ayudar a resolver la crisis, afirmando que espera un papel más activo del Vaticano en promover la libertad religiosa en Ucrania, a la cual considera bajo amenaza por parte del régimen de Kiev. Hoy ha habido fuertes críticas al presidente Gustavo Petro, quien se ha encontrado acontecido en los últimos días. Primero, una desaparición de más de 60 horas a las que él adjudicó la explicación de autoprotección porque hay planes fraguándose a su alrededor para matarlo. Él dijo, de hecho, que sus enemigos lo han matado unas 17 veces, es lo que dijo. Bien, Gustavo Petro ya había llamado la atención por este tema, pero a su vez se encontraba el tema de la consulta popular que fue rechazada en el Congreso. Posterior, en el Senado no se alcanzaron los votos suficientes. Él tildó esta situación de un fraude total y dijo: vamos por un decreto a que la gente vote.
Hoy los opositores han dicho que eso es un golpe de Estado inconstitucional porque no se está respetando al poder legislativo. Hay quienes dicen que hay ya, de hecho, un quiebre, una separación entre el poder legislativo y el ejecutivo. Y en este caso habrá una inversión de dinero para esta consulta popular que llevará una reforma laboral y una reforma pensional, y que desde la oposición se dice que esa reforma, o ni siquiera desde la oposición, fue el mismo senador del Partido Liberal, el señor Gómez, quien hoy dijo que habrá una constituyente y que la Corte Constitucional puede quitar ese decreto del presidente Gustavo Petro y tumbar justamente esa reforma pensional también. Entonces lo dijo como en futuro es lo que vendrá. Hoy Gustavo Petro ha recibido varias críticas por ese decreto, ha recibido varias críticas por su actuar en las redes sociales. Gustavo Petro está en el ojo del huracán. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Vamos a estar atentos a la realidad colombiana. Vamos a hablar de esta operación Armagedón 2, esto en Patás por la minería ilegal. Recuerde usted que todo nace de aquel terrible asesinato a los 13 mineros. Hoy hablábamos con el alcalde de Patás y este decía que no encontraba un apoyo suficiente. De hecho, el gobernador de este lugar se encuentra de vacaciones y le dijo al alcalde que lo iba a atender recién para después del 7 de junio, cuando sus vacaciones terminaran. Justo esto se da en el marco de un Armagedón 2 que dio pasos agigantados, incautaciones de armamentos, celulares, computadoras, como usted lo puede ver allí en pantalla. Un golpe a la minería ilegal en el Perú. El ejército lidera esta operación, la operación de Armagedón número 2. Durante esta operación, las fuerzas del orden repelieron un ataque armado de mineros ilegales, dejando como saldo a un policía y también a 2 heridos. El 3 de junio, es decir, ayer, desde las primeras horas de la mañana, el Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Patás, CUPAS, pues llevó a cabo la operación Armagedón 2 en los sectores Los Tubos y Yalén, que es el anexo del Pueblo Nuevo, ubicados en el distrito de Patás, en la región La Libertad. Esta intervención se enmarca dentro de las acciones coordinadas del Gobierno Nacional para combatir la minería ilegal y restablecer el orden en una provincia afectada por organizaciones criminales. La operación tuvo como objetivo principal recuperar el control del territorio y desarticular las redes criminales que operan en esta zona, utilizando armas de fuego y explosivos para proteger sus actividades ilícitas. La minería ilegal en Patás ha generado preocupación por sus impactos ambientales y sociales, así como por la creciente violencia asociada a estos grupos. El presidente de los Estados Unidos sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y esta vez hablaron sobre la guerra. El presidente de los Estados Unidos dijo: fue una buena conversación, fue fructífera, pero desde ya hay que descartar un acuerdo de paz inmediato. También se aprovechó de hablar con Irán. Fíjese que durante los últimos días, en medio de estos acuerdos o intentos de acuerdo de paz en Estambul, con la mediación de Turquía y la mediación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no se ha avanzado demasiado. Sí, por supuesto, hablamos de acuerdos como el intercambio de prisioneros, soldados muertos, pero a su vez se registran ataques importantes como el del puente de Crimea, como también el de esta base
de aeronaves bombarderas por parte de Ucrania, o el ataque donde 3 personas murieron y unas 25 más quedaron heridas en una zona civil. Fue un ataque a civiles, así lo dijo el mismo presidente Zelensky. Esto se da en el marco de un intento de acuerdo duradero que ponga fin a esta guerra. Hoy el mismo presidente Donald Trump lo dijo, está lejos este acuerdo de una paz inmediata. Bien, vamos a hablar de Bolivia y la tensión que se vive en las calles. Evo Morales intenta llegar al poder. Hoy los campesinos, cocaleros, seguidores de Evo Morales se adueñaron nuevamente de las calles. Cortaron las principales carreteras, al menos 20 puntos de bloqueo. 3 cosas importantes están pidiendo: que Evo Morales vuelva al poder, aunque la constitución boliviana, quiero bien decir, no peruana, boliviana, ya dejamos Perú a un lado. En este caso, la constitución de Bolivia no permite otra reelección para Evo Morales. Ya de hecho, él ni siquiera tiene un partido, porque él ha salido del partido MAS, el Partido Socialista MAS, en el que lideró por una veintena de años, pero que hoy el titular es el actual mandatario Luis Arce, después de una problemática muy grande en la interna de este partido. También los campesinos opositores a Luis Arce y seguidores de el mismo expresidente Evo Morales, quien por cierto está acusado. Evo Morales está acusado de abusar de menores en su periodo como presidente, y es la razón por la cual está escondido, pero aún así quiere volver a la justicia, al poder, a pesar de enfrentar a la justicia y estar inhabilitado. Todo un desastre lo que ocurre allí en Bolivia. Estos mismos campesinos quienes se enfrentaron de manera violenta con la policía allí en las calles, y donde 10 policías quedaron heridos en estos enfrentamientos, 6 especialmente en el bastión del mismo exmandatario boliviano. Pues allí en Cochabamba, en el bombardeo, este pueblito, pues fíjese que lo que se viene para los próximos días es tensión para Luis Arce, debido a que están pidiendo su cargo, es decir, que renuncie, la renuncia del mandatario, a quienes culpan de la crisis de escasez de dólares, la crisis de combustible, la inseguridad que hay en el país. Y por supuesto, lo que se pide es que Evo Morales vuelva al mandato. América Latina, reiteramos para usted, la policía alemana y portuguesa intensifican su búsqueda por Madeleine McCann, esta niña quien desapareció cuando tenía 3 años, en el 2007. Hoy la búsqueda retroexcavadora se extiende por segundo día consecutivo allí en la zona cercana de Algarve, cerca del lugar donde se perdió el rastro de la niña hace 18 años. La policía de Portugal y la policía de Alemania centran su búsqueda en varios edificios abandonados ubicados allí en el desacampado al lado de una urbanización de lujo de Algarve. El hermetismo que ha marcado la investigación desde que comenzó este lunes en la zona de Atalaya, cerca de la ciudad de Los Lagos, por lo que la información que se conoce es escasa, aunque se conoció que hoy, miércoles, mitad de semana, se intensificaron las labores con la entrada de esta retroexcavadora.
América Latina, reiteramos, Nicolás Maduro hoy ha hablado sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Fíjese que en medio de la de la crisis interna de Venezuela, política, social, económica, dejando a unos 8 millones de venezolanos regados por el mundo en exilio, esta diáspora importante de los venezolanos huyendo de eso que hay en el poder, pues Nicolás Maduro habla de lo que ha ocurrido entre Rusia y Ucrania y dijo que estos ataques de Ucrania sobre Rusia eran ataques nazis, que de hecho desde Ucrania se estaba atacando a lugares donde se encontraban civiles y eso era imperdonable. Vamos a escucharlo. Lucha por la paz y la justicia contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la corrupción en toda su forma, caiga quien caiga. La lucha por la paz contra las mafias, para que haya paz, estabilidad, tranquilidad, es muy importante. Fíjense ustedes que no solo es en Venezuela, en Rusia está buscando la paz, el presidente Vladimir Putin. Y mientras más avanza el ejército ruso, heredero del ejército rojo, contra los nazis de Ucrania, ¿qué hace Ucrania? Terrorismo. Son nazis. Vuelan puentes, vuelan ferrocarriles, atacan población civil. Desde Venezuela repudiamos el ataque terrorista nazi contra el derecho a la paz del pueblo ruso. Bien, hay muy poco que decir respecto a este audio realmente. El Nicolás Maduro es, por supuesto, cercano a Rusia, es de los pocos países del mundo con el que se tiene alianza. Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, son los países donde Nicolás Maduro es recibido. El resto de países en el mundo ni siquiera lo reconocen como el mandatario de Venezuela. Lo que se venía anunciando ya es un hecho allí en los Estados Unidos. Estamos hablando de los aranceles, 50% a todos los productos de aluminio y también acero. El Reino Unido queda exento, no se verá afectado con este 50% de los aranceles, quedará en 25%, pero ya desde hoy comienza a regir estos impuestos al acero y al aluminio que afectan a América Latina. Este miércoles se activó el incremento de los aranceles, pasarán a duplicarse hasta el 50% y añaden más incertidumbre a las negociaciones con China y con la Unión Europea. La subida decidida por el presidente Trump promete afectar especialmente a países como Canadá, el gran suministrador de ambos metales a Estados Unidos, además a grandes productores de acero como México, Brasil, Corea del Sur, Vietnam, también China, el segundo país que más aluminio vende a la primera economía mundial. Vamos a hablar de Dina Boluarte. Consiguió su luz verde, su permiso para ir a Francia desde el 7 hasta el 11 de junio. Estará la mandataria fuera del territorio peruano, en Francia. Esto para asistir a la Cumbre de los Océanos 2025 y donde además se espera sostenga una reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Esto con el objetivo de movilizar proyectos que permitan beneficios bilaterales, beneficios tanto para Francia como para
Perú. La mandataria se encontraba en una disyuntiva y a la espera de que en el Congreso pues se diera la decisión final, y hoy se lo mostramos a usted en vivo, como tras las votaciones fueron 50 votos a favor, 32 en contra, un par de abstenciones. Estaremos atentos ahora a los detalles de lo que implique este viaje de la mandataria. Sí, este viaje, el tercero, el viaje internacional en 2 semanas. Recuerda que Boluarte estuvo en el Vaticano, después y se convirtió, de hecho, en la primera jefa de Estado recibida por el Papa León XIV, quien también tiene nacionalidad peruana tras haber vivido 40 años allí en el Perú. Después ella fue a Ecuador, donde estuvo reunida con Daniel Noboa como presidente recién electo. Esto fue el 24 de mayo y ahora viajará en los próximos días hasta Francia. ¿Qué va a dejar esta reunión? Estamos atentos, esperamos lo mejor para el país. Vamos a estar pendientes de los detalles, como por ejemplo, quiénes la acompañarán, cuál será la inversión que el país debe hacer para el costo de estos pasajes, la comitiva que acompañará a Dina Boluarte y estos pormenores de un nuevo periplo internacional. Bien, hablando de viajes internacionales, por supuesto tenemos que mencionar el del presidente de Brasil, Lula da Silva, quien ya arribó a Francia, ya está en París, así lo hizo saber a través de su red social, o este mismo miércoles por la noche. Sin embargo, es mañana jueves cuando comienza su agenda, esta reunión con el presidente Emmanuel Macron. Habrá, por supuesto, protocolos de estas visitas, será recibido allí, fue recibido por el canciller, mañana será recibido para un almuerzo, diferentes visitas, pero en sí el objetivo principal de este viaje del presidente Lula da Silva, 12 años habían transcurrido de que el presidente Lula da Silva no visitaba el territorio francés, pues esta vez es para firmar 20 acuerdos bilaterales, 20 acuerdos que fortalezcan los lazos de ambas naciones, de ambos presidentes. Recordemos que Lula da Silva se había estado recuperando de problemas de salud, pero esta vez viajó a Francia junto a su esposa y allí va a abogar por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El presidente de Brasil insistirá en la importancia del pacto con su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien tiene reservas con él mismo. América Latina hallaron gran parte del fuselaje del avión desaparecido con la piloto Ashley Vargas, de 24 años, allí en Perú. Hoy ya han pasado 14 días de una lamentable búsqueda. Sí, estamos hablando de lamentable porque no se halló el cuerpo o no se ha hallado, quiero usar el tiempo correcto, no se ha hallado el cuerpo de Ashley Vargas. Este último avión, esta parte del fuselaje del avión KT-1P446 fue encontrado a unos 20 metros de profundidad en el mar. Son 3 hallazgos importantes, sin embargo, el más relevante aún no ocurre y es el cuerpo de Ashley Vargas, la piloto de tan solo 24 años. Y las hipótesis son varias, pero las interrogantes que más pesan en este momento es porque, por ejemplo, no presionó el botón de eyección o el botón de poderla ubicar, ese GPS que iba allí en su uniforme. Entonces son estas las interrogantes que siguen sin una respuesta y la razón por la cual continúan de manera bastante forzada, estricta, esta búsqueda intensa. Se utilizaron robots acuáticos que pudieron permitir
una barrida y también se marcó una distancia perimétrica que no intervenga, no interfiera con esta importante búsqueda. Son 14 días donde la familia, por su parte, dijo que la búsqueda se estaba haciendo no era suficiente. Por su parte, la investigación avanza, pero todavía con un resultado ineficiente, un resultado que no es suficiente hasta que Ashley Vargas aparezca. Estamos atentos a esta noticia. Bien, y vamos a hablar de Sebastián Marcet, el narcotraficante. Está hoy en el top 5 de los más buscados. Se decía inicialmente que él estaba en Venezuela. Aparentemente, por esta carta que él ha dejado, se encuentra efectivamente en Venezuela. Él dijo, vamos a dejarnos de farsas. ¿Cuánto quieren? No me voy a entregar, estoy dispuesto a negociar. ¿Cuánto quieren para dejar en libertad a mi esposa, quien está sufriendo en una celda donde no tiene ni siquiera televisor y donde están afectando a mi hijo que no ha podido verla en estos últimos meses? Recuerde que él huye de la justicia desde el 2023, cuando fue encontrado en Bolivia con una doble vida. En esta misma carta arremetió contra los Estados Unidos, arremetió contra países latinoamericanos. Él dijo, vamos a ser claros. En este momento, Bolivia y Paraguay son hipócritas porque son países que dependen del narcotráfico, no como Venezuela. Deberían aprender de Venezuela que aquí hay un gobierno de narcos o narcorrégimen, utilizó el mismo Marcet, pero no lo están negando. Aquí siguen, es lo que decía Sebastián Marcet, quien pidió a los Estados Unidos que dejaran de molestarlo. Utilizó, por supuesto, otras palabras más fuertes, y esto porque él dijo, yo nada tuve que ver con el lavado que se haya hecho con los Estados Unidos. Yo tengo un negocio que respeto y que nada tenía que ver con Norteamérica. Veremos lo que sucede con Sebastián Marcet y esta intensa búsqueda.